Dios les bendiga, amado pueblo de Dios, remanente fiel. Continuaremos con el estudio. La sanidad está disponible hoy para todo aquel que crea. Esta es la parte 2. Veíamos que por no entender o discernir espiritualmente la cena, había muchos enfermos y otros ya dormían. También vimos que muchos que se dicen creyentes no estarán en la vida eterna, se la perderán. Y lo vamos a ver ahora, Mateo 7:21, como siempre, tomen sus Biblias para que sigamos este estudio con ella. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:22. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mateo 7:23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, porque estos salieron de los creyentes, pero no eran creyentes practicantes de la doctrina dada por nuestro Padre, sino adulteradores, obreros fraudulentos, son anticristos que niegan al Padre y al Hijo, que engañan enseñando y afirmando que Jesús es Dios. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Cuando se escudriñan las Escrituras, Dios nos abre los ojos del entendimiento para ver en el lugar santísimo. Ahora podemos ver y entender a Jesús pidiendo a su Padre que pasara esa copa de él. No porque fuera desobediente o no quisiera hacer la voluntad de su Padre, sino que sabía que muchos le darían vuelta a la espalda, que muchos no creerían, que muchos serían engañados por las religiones, por doctrinas y mandamientos de hombres corruptos de entendimiento. Y el mejor ejemplo de esto lo vemos con Pedro. Pedro, que era un hombre fluctuante, Pedro al que Jesucristo le dijo, apártate de mí, porque era un enviado de Satanás, ¿se acuerdan lo que le dijo? Sabía lo que este hombre haría, que sería fluctuante, que lo negaría 3 veces. Ahora cabe la pregunta, ¿tú también harás inútil el sacrificio y inmolación del Hijo de Dios que hizo por ti y por todo aquel que creyera? Se debe entender también que nosotros los creyentes renacidos que procuramos presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos y que usamos bien la palabra de verdad, no estamos exentos de este tipo de ataque. Debemos entender que tenemos un cuerpo carnal, tenemos sentidos carnales. Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La pregunta que cabe aquí es, ¿cómo echo de mí el cuerpo carnal pecaminoso? ¿Cómo lo hago? Aún Pablo reconocía que tenía un aguijón en su carne, un emisario de Satanás que se oponía a su voluntad espiritual. Según de Corintios 2:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Se acuerdan lo que era mi carne, los 5 sentidos? Yo sé que en mí, esto es, en mis 5 sentidos no mora el bien, en lo que yo veo carnalmente, lo que yo huelo carnalmente, lo que escucho carnalmente, usando los 5 sentidos carnales. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7:20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Se acuerdan que vimos en un estudio pasado que cohabitaban? Ese morar es cohabitar, porque el nuevo hombre, creado según Dios, cuando tú confesaste Romanos 10, 9 y 10,
habita en tu mente, pero cohabita con el viejo hombre. Por eso Jesucristo decía que no se podía servir a dos señores. ¿A quién se le hará caso? ¿Al viejo hombre o al nuevo hombre creado según Dios? Esta es la lucha encarnizada que está desarrollándose minuto a minuto en la arena de la competencia, en la mente de cada uno. Lo que hará la diferencia es lo que se declare con la boca, lo que inspire el vencedor decir, ya sea el viejo hombre, lo que me acarreará consecuencias, o el nuevo hombre creado según Dios, lo que me producirá resultados. Nosotros debemos vestirnos con la mente de Cristo, el ungido de Dios. Él nunca declaró derrota, nunca declaró enfermedad, nunca declaró negativos. Recuerden, era llevado para ser colgado en madero. Había ya pasado cerca de 60 horas de torturas diversas. Es más que posible que no fuese alimentado o siquiera dormido, sumado a la pérdida de sangre, y aún así tuvo la claridad y fortaleza mental para hablar a las mujeres que le seguían. Lucas 23:27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Lucas 23:28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Un ataque del adversario por medio de una enfermedad o dolencia debería sacarnos de nuestra paz y confesión de creencia en las promesas de Dios. Háganse esta pregunta. Un ataque del adversario por medio de una enfermedad o dolencia debería sacarnos de nuestra paz y confesión de creencia en las promesas de Dios. Si a Jesucristo, con todo lo que le habían hecho, no lo sacaron de su paz, no lo sacaron de mantener esa mente fija y quieta en lo que Dios le había mandado, en lo que Dios le había dicho y las promesas que le había hecho. Por eso pudo responder de esta manera a esas mujeres que hacían lamentación por él: no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué por ellas y por vuestros hijos? Porque serían perseguidos, serían atribulados de muchas persecuciones, como lo hemos visto en el libro de Hechos, crecimiento y expansión de la iglesia del primer siglo. También lo vimos en la caída de la iglesia del primer siglo, porque cayó. Y si ustedes sacan la cuenta, la sana doctrina no duró más allá de 30 años. Porque a partir de los 30 años en adelante aproximadamente, por dar una fecha, puede haber sido menos aún, Pedro dejó entrar a todos aquellos que eran celosos por la ley, se dejó doblegar por ellos y empezó a participar de lo mismo. Incluso, como lo vimos en el estudio anterior del libro de Hechos, vimos que hizo salirse de comunión a Pablo, haciéndole que hiciera votos rapándose. Por ese motivo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué nos enseñan? Que es posible para un renacido aún volverse a los viejos rudimentos de la ley. Es posible que aún un renacido deje de creer las promesas de Dios. ¿Se acuerdan cuando él enseñó la palabra del sembrador? Había semillas que eran ahogadas por los afanes de la vida. El creyente no está exento de eso. No está exento. Un ataque del adversario por medio de una enfermedad o dolencia debería sacarnos de nuestra paz y confesión de creencia en las promesas de Dios. No debería, pero ocurre. Y es ahí donde debemos tomar todo pensamiento e imitar la obediencia y fortaleza mental de nuestro hermano Jesucristo. Él nunca vio carnalmente su cuerpo golpeado y sangrante. Lo sé con certeza, porque nunca lo dijo. Si las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ¿qué debemos aprender de nuestro hermano Jesucristo? Carnalmente supo que Lázaro había muerto, pero ¿cuál fue su confesión? No está muerto, duerme.
Luego la niña, Mateo 9:23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, Mateo 9:24, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Jesucristo nunca confesó negativos. ¿Saben? Muchas veces nosotros podemos decir que Dios nos sana, que Dios nos cuida, que, que las enfermedades ya fueron sanadas por la llaga de Jesucristo. ¿Y saben lo que la gente que escucha o nos escucha dice? Y muchas veces no lo dice, pero su actitud muestra que no lo creen. Y no lo creen. Les dijo: apartados, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Jesucristo nunca confesó negativos. A los ciegos, ¿qué les dijo? Mateo 9:27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Mateo 9:28. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Mateo 9:29. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Recuerdan qué es fe? Es creencia, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de acuerdo a Hebreos 11:1. Entonces le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Hebreos 11:1. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y fe, como vimos anteriormente, primeramente es una firme persuasión, convicción basada en lo oído, una firme convicción que produce un pleno reconocimiento de la revelación o verdad de Dios. Es grande entender lo que significa creencia bíblicamente. Primeramente, firme con persuasión. ¿Quién se persuade a sí mismo? Yo me persuado. Mi mente carnal, humana, me dice que estoy enfermo, me muestra que estoy enfermo, me hace sentir, que es otro sentido carnal, dolencia, ¿o no? Todo eso lo hace el viejo hombre, carnal, por los 5 sentidos. Y dice, primeramente, firme persuasión. ¿De qué me persuado? De que Jesucristo por su llaga me sanó. Que Dios dice que es el sanador. Que Jesucristo, su Hijo, es el medio que usó para sanarme de todas mis dolencias. Por su llaga fuisteis curados. Es una convicción basada en lo oído. Si a ti nadie te había dicho que Jesucristo te sanó por medio de su llaga, ¿tú lo podrías saber? Ahora entienden por qué motivo Dios nos dejó el ministerio de reconciliar al hombre con Dios, que es uno de los derechos filiales. Es nuestra obligación enseñarle a otros también lo que un día recibimos. También enseñar a otros que no han oído lo suficiente para creer o no han oído. Ese es el ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Es una firme convicción. Hoy estoy plenamente convencido que Dios dice la verdad, que Dios no miente, que no es hijo de hombre para que se arrepienta. Yo lo sé en lo más profundo de mi corazón. ¿Y qué es lo que hago? Lo confieso con mi boca. Por eso dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo en mi corazón, en lo más profundo de mi mente, tengo miedo, ¿sabes lo que voy a hablar? Miedos. Si en lo más profundo de mi corazón no creo las promesas de Dios, de su protección, su cuidado, su sanidad, yo voy a hablar derrota, enfermedad y miedos. Dice además que produce un pleno reconocimiento de la revelación o verdad de Dios. Pleno reconocimiento. Reconozco que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Lo reconozco y lo atesoro en la caja fuerte del alma. Ahora, ¿cuál es esta verdad de Dios? Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumido.
¿Este versículo se puede hacer real o efectivo hoy día? Si siempre se le está diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Claro que se puede hacer. Porque yo Jehová no cambio, por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos, por estos hijos contumaces no habéis sido consumidos. Por eso, hijos olvidadizos o ignorantes, no habéis sido consumidos. Porque Dios no cambia. ¿Sabe lo que es eso? Misericordia. Éxodo 15:26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esta promesa Dios se la hizo al pueblo de Israel, a los descendientes de Jacob, que él sería su sanador y que no les enviaría ninguna enfermedad. Hebreos 6:17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Quiénes son los herederos hoy día? Somos nosotros. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Somos coherederos con Cristo, porque somos hijos de Dios. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Hebreos 6:18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Debemos mantener presente que Dios nuestro Padre, en el Antiguo Testamento, antes del nacimiento de Jesús su Hijo, hablaba a su pueblo por medio de profetas, que declaraban o predecían la voluntad de Dios. También leímos la profecía en Isaías sobre la venida del Mesías, el ungido de Dios. Luego fue Jesús el que traía buenas nuevas, el año agradable del Señor, el que hacía todo lo que su Padre le mandaba y que es el mediador entre Dios y los hombres. Lucas 2:25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Lucas 2:26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Dios cumplió la promesa hecha a este hombre llamado Simeón. Lucas 2:27. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, como hemos visto, que Dios no maneja, no obliga, no toma a nadie, es simplemente porque nos deja a nosotros elegir someternos por amor a Él o negarnos por rebeldía o incredulidad. Este versículo da a entender que el Espíritu lo movió para ir al templo, lo que no es cierto. Se agregó una palabra. Lucas 2:27. Y vino por espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús sus padres en el templo para hacer con él conforme a la costumbre de la ley. Y esta es la versión 1909. ¿Se dan cuenta la palabra que agregaron? Dice, vino por espíritu. Eso es revelación. 1909. 1960. Vino por el espíritu. Es decir, el espíritu lo tomó y lo llevó. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Agregaron la palabra a él en la Biblia Revisión 1960. Dice movido por el Espíritu. En consecuencia, que decía la Biblia Revisión 1909, movido por Espíritu. A Simeón Dios le reveló que vería al Mesías, al ungido de Dios, si entraba al templo. Después de esta aclaración, sigamos con Simeón. Lucas 2:28. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Lucas 2:29, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Lucas 2:30, porque han visto mis ojos tu salvación. Lucas 2:31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Lucas 2:32, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Se dan cuenta que este hombre, que es un siervo,
en su declaración y su predicción, porque aquí predice, dice que va a ser Lucas 2:32, luz para revelación a los gentiles. ¿Quiénes somos nosotros? Gentiles. No pertenecemos a las 12 tribus de Israel, no descendemos de ellos tampoco, no somos judíos, ni por religión, sino que somos gentiles. Luz para revelación a los gentiles. Ahí estamos nosotros. Y este hombre, Simeón, ya lo estaba declarando, que sería Jesucristo para nosotros. Jesucristo sería nuestra luz para guiarnos. Y dice, gloria de tu pueblo Israel, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Se preguntarán por qué leemos este pasaje si estamos estudiando la sanidad. Es simple, mostrar que las promesas de nuestro Padre siempre se cumplen. Lo hizo con los descendientes de Jacob, sus siervos. Éxodo 15:26. Y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. La condición que Dios le puso a este pueblo fue, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. ¿Creen que nuestro Padre no nos impondrá la misma condición? Pregúntense, ¿creen que nuestro Padre no nos impondrá la misma condición? ¿Recuerdan que Jesús al comenzar su ministerio leyó en el templo a Isaías? Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Primeramente dice que el Espíritu del Señor está sobre él. ¿Recuerdan su bautismo? Léalo en Marcos 1:10. Luego dice que ese Señor lo ha ungido para dar nueva a los pobres. Agrega que ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Y cumplió plenamente lo profetizado por Dios de la venida de su ungido y su propósito. ¿Le dio nuevas a los pobres? Sí, les enseñó a cómo salir de su pobreza. 6 días debes trabajar. Lucas 13:14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. ¿Se acuerdan? Sanar a los quebrantados de corazón. Sabemos que el corazón no es la maquinita que bombea sangre, sino nuestra mente, ya que de nuestra mente nacen los malos pensamientos. Mateo 15:18. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Han escuchado a esa gente decir, parece que me voy a resfriar? Y se resfría. De la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la boca salen los malos pensamientos. ¿Por qué un mal pensamiento? Confesar enfermedad. Porque no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es malo. No está de acuerdo a lo que Dios dice que hizo por ti. Por eso es malo. Mateo 12:34. Leamos el 15:8 primero. Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hay religiones que dicen que la enfermedad es una prueba de Dios y la aceptan como algo normal. Están haciendo a Dios mentiroso, inútil el sacrificio del Hijo de Dios, que por su llaga les sanó. Están confesando negativos, están haciendo lo que el diablo quiere, hurtar, matar y destruir. Mateo 15:8 nuevamente. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Cada uno de nosotros debemos cuidar nuestro pensar, porque este pensar se manifiesta cuando abrimos nuestra boca. ¿Recuerdan a Pedro cuando negó a Jesús?
su miedo se manifestó. Marcos 14:71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. ¿Qué dice Dios con respecto al juramento? Que no debemos jurar. No debemos jurar. ¿Y sabe lo que es maldecir? Es la misma palabra que dice anatema. Eso es maldecir. Es ser un anatema. Marcos 14:71. Entonces él, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Mateo 15:11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Así que no hay alimentos malos, porque por la oración es santificado. Nada de lo que entra en mi boca es malo si por la oración es santificado. Si creo que lo que estoy orando por mis alimentos es bueno y es correcto y está respaldado por Dios. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mateo 15:18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y con otras muchas palabras y parábolas, Jesús sanó a los quebrantados de corazón. ¿Dio libertad a los cautivos? 2 Timoteo 2:26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Sí, sí hizo disponible la libertad a los cautivos por el diablo. Salir de debajo de su yugo de esclavitud, de enfermedades y miedos. Y el Hijo de Dios Jesucristo, su ungido, lo hace hasta nuestros días si se cree la palabra revelada de Dios. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Podemos entender entonces que las enfermedades de las que sanó Jesús mientras desarrollaba su ministerio eran obra o el trabajo del diablo. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 9:27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Mateo 9:28. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Mateo 9:29. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Te acuerdas lo que estábamos viendo recién? Que de la abundancia del corazón habla la boca de su corazón, y ellos dijeron sí, porque creían que la respuesta estaba. Creían que Jesucristo sí podía sanarlo de su dolencia, sí podía liberarnos del lazo del adversario que los tenía ciegos. ¿Cómo se manifestó la fe o creencia en estos hombres ciegos? Lo declararon. A la pregunta de Jesús: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Cuál fue su respuesta? Sí, Señor. Lo confesaron con su boca, creyendo, y el resultado fue inmediato: conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo 15:30. Y se acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Así que las cojeras no son de Dios, la ceguera no es de Dios, la mudez no es de Dios, los mancos no es de Dios, y los enfermos no son de Dios. Por eso Jesús los pudo sanar, porque los liberó del lazo del adversario. Mateo 11:2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Mateo 11:3. Para preguntarle: ¿eres tú aquel que debía de venir, o esperaremos a otro? Mateo 11:4. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Mateo 11:5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. No se debe olvidar: a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué hacen las religiones hoy día con los pobres? Le fomentan su pobreza. En vez de enseñarle el Evangelio, los visten, los alimentan, le dan dinero. ¿Y qué hacen con ellos? ¿Los ayudan? No, los mantienen en su pobreza, porque a esa persona, en vez de creer por salir de esa pobreza, ¿qué es lo que hace?
Se mantiene en ella porque vive gratis, porque no trabaja. ¿Y qué decía Jesucristo? El que no quiere trabajar tampoco coma. Entonces, ¿qué es lo que hacen las religiones? Lo opuesto a lo que Jesucristo decía. Y si Jesucristo hacía todo lo que su Padre le mandaba, se oponen a la voluntad de Dios. Esas son las religiones. No se debe olvidar, a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo 11:6. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Cómo tropiezan en Jesús las religiones hoy? Manifestando lo que tienen en su corazón a declarar que Jesús es Dios, que se debe respetar la ley, que aún son pecadores, privándose y privando a otros de ser libertados de las prisiones mentales y físicas impuestas por el Dios de este siglo y su hueste de maldad. Hechos 5:16. Hechos 5:16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus, y todos eran sanados. Estamos leyendo Hechos. ¿Y saben quiénes estaban sanando ahora? Sus discípulos. Hechos 5:16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Por qué estos discípulos podían efectuar estas sanidades? Porque tenían el Espíritu de Dios en ellos. Tenían a Dios en Cristo en ellos. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo decía? Que se hacían la voluntad de su Padre y Él vendrían y harían morada con nosotros. ¿Se acuerdan? Y que Jesucristo les dijo a sus discípulos que recibirían poder de lo alto cuando fueran bautizados con el Espíritu Santo de la promesa. Ellos vieron todo el poder de Dios en manifestación en su vida, confesaron todo el poder de Dios en su vida, estos discípulos que le seguían. Sí. Hechos 5:16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, ¿las enfermedades son la voluntad de Dios? ¿Él las produce? ¿Las enfermedades glorifican a Dios? Claro que no. Ya Dios nos sanó de todas nuestras dolencias y enfermedades por medio de nuestro Señor Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros los creyentes renacidos, aunque sabemos lo que hizo disponible nuestro hermano Jesucristo, el ungido de Dios, no estamos exentos de los solapados ataques del adversario. Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Quién está enseñando esto? El Hijo de Dios, el que hacía la voluntad de su Padre, que hacía todo lo que su Padre le mandaba. Y él, en ese tiempo, ya estaba anunciando todo lo que padecería el mundo hasta nuestros días. Y va a seguir ocurriendo hasta que Él retorne por sus santos. Mateo 24:7, leámoslo de nuevo. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Está pasando esto hoy día? Claro que sí, que está pasando. Hay guerras en diferentes lugares. Mateo 24:8. Y todo esto será principio de dolores. Así que no crean que ya se termina. Será solo el principio de dolores. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Así que para aquellos que piensan que no estamos en la tribulación hoy día, Dios le está diciendo hace ya muchos años por medio de su Hijo Jesucristo que seríamos entregados a tribulación y que nos matarán y que seremos aborrecidos de toda la gente por causa de su nombre. Es cierto que cuando estamos bajo presión cuesta mantener pensamientos sanos, y eso es innegable. Es cierto que cuando estamos bajo presión cuesta mantener pensamientos sanos. Estamos turbados, muchas veces perdemos nuestra paz. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ejemplos sobran, pero ¿qué podemos y debemos aprender de las cosas que se escribieron antes?
que debemos vernos con los ojos de Dios. A Moisés lo vio capaz de salvar a su pueblo operando el poder que había depositado en él. Hoy a nosotros nos entregó gratuitamente la salvación, la redención, la santificación, la justificación y el ministerio de reconciliación. Nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:5. En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:6. Este es el propósito, para alabanza de la gloria de su gracia, de la cual nos hizo aceptos en el amado, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros los hijos por adopción debemos ser para alabanza de la gloria de su gracia. Deberíamos ser la luz del mundo, deberíamos santificar la tierra. Segunda Tesalonicenses 2:5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Segunda Tesalonicenses 2:6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Segunda Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Léalo de nuevo. Segunda Tesalonicenses 2:5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Pablo, ¿quién lo escogió para que fuera el pregonero de la verdad en este tiempo? Jesucristo. ¿Se acuerdan que se le apareció en el camino? ¿Por qué le das coces? ¿Te acuerdas? Jesucristo vio a este hombre que era perseguidor de la iglesia, que era un asesino, pero también que era un soldado. Y un soldado disciplinado, tiene disciplina. Había sido enseñado a los pies de Gamaliel, es decir, tenía mucho conocimiento. Era un gran conocedor de la palabra de Dios. Fue sanado por medio de un discípulo, por Ananías. ¿Te acuerdan? Entonces este hombre, al conocer la verdad, no la transó. ¿O sí? Sí la transó. Y la transó por emociones. ¿Se acuerdan con Pedro que le dijo que hiciera votos, siendo él predicador de la salvación por gracia y no por obra? ¿Se acuerdan? ¿Y sabes por qué cayó? Por emociones. Porque vio al líder, no vio a la palabra de Dios. Vio al líder. Y si era líder, entonces tenía que estar en lo correcto. ¿No es lo mismo que ocurrió hoy? Miramos a nuestros líderes como algo maravilloso, grande, hermoso, inspirado de Dios. Pero corroboramos lo que ellos dicen con la palabra de Dios. ¿Lo hacemos? Deberíamos, porque de esa manera sacaríamos la paja del trigo y veríamos a los obreros fraudulentos que se sientan en los lugares altos haciéndose pasar por Dios. Y no son más que lobos rapaces que roban, hurtan y matan al pueblo que les sigue. Pues bien, sigamos. Segunda Tesalonicenses 2:6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué lo detiene? ¿Se han preguntado qué lo detiene al adversario para destruir al mundo? Porque intenta, trata, y en muchos lugares lo logra. ¿Saben qué lo detiene? El Cristo en nosotros. Eso lo detiene. El Cristo en nosotros. Por eso dice, y ahora vosotros sabéis qué lo detiene. Ellos sabían que tenían al Cristo adentro, sabían que eso detenía el hacer al 100% del diablo. Y dice además, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cuándo está hablando Pablo? ¿Está hablando mañana, cuando retorne Jesucristo? ¿O estaba hablando hace miles de años? Hace miles de años. Y él ya sabía, porque Dios se lo había revelado, que está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Nosotros, los creyentes, somos los que detenemos
el ministerio de la iniquidad. Y cuando Jesucristo retorne por sus santos y nosotros ya no estemos en la tierra, se le desatarán las manos al adversario. ¿Quién los detiene? Nosotros los creyentes renacidos, los que tenemos a Cristo adentro. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Colosenses 2:27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En resumen, si Jesucristo sanó y libertó a todos los oprimidos por el diablo, además les enseñó el evangelio a los pobres de espíritu, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios 4:24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:25. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amado a Dios, tenemos una gran misión. Fortalecernos primeramente en nuestra mente, no declarar negativos, sino que ser de bendición a los que nos oyen, llevando adelante el ministerio de reconciliar al hombre con Dios, liberando a los oprimidos por el diablo, manteniendo nuestro andar como Cristo anduvo aquí en la tierra, haciendo la voluntad de su Padre. Así que Dios les bendiga, firmes y adelante, pueblo de Dios.